Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Con el resfrío, para abrazarlos un poco y sentirnos más cerca, les doy la bienvenida a este Cara y Seca, a Omar López aquí, y hay mucho por hablar porque tenemos un invitado de lujo. Y es Francisco Pestana. Ustedes saben que es un pensador muy importante del movimiento nacional, popular, del peronismo, del sindicalismo, docente en universidades de nuestra querida UBA, en la Universidad de Lanús, tanto para hablar de la corriente político-sindical, de las dificultades que tenemos a la hora de las unidades y de las autodefensas de la clase trabajadora, con un gobierno que ha destituido prácticamente las leyes históricas de la nación argentina, una de las más avanzadas en el mundo respecto a las normativas laborales, al derecho del trabajo y al derecho humano fundamentalmente, que asiste al conjunto de los niveles de soberanía de la clase trabajadora. ¿Cuánto tiene que ver una corriente del movimiento político sindical histórica, conocida como la burocracia sindical, como los gerentes sindicales? ¿Cuántas cosas desconocemos en un país donde la información está prácticamente cancelada, destituida, secuestrada, mutilada por los medios hegemónicos? En estos días asistimos a nuevas corrientes y movimientos de expresión contra este agotamiento, este ahorcamiento neoliberal, con la marcha del 4 próximo y además con otras marchas que se vienen. ¿Cuánto pesa esto en el conglomerado tan complejo y heterogéneo de la unidad político-sindical? Bueno, dije mucho ya, es como que le dejé servida la mesa al amigo Francisco Pestana. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación, Omar. No, gracias a vos. Bueno, ¿por dónde te inquieta comenzar en todo este mosaico que yo acabo de servir? Porque todo es importante y todo hace a todo, ¿no? Bueno, yo empezaría por una cuestión que tiene que ver con cuáles son los efectos de este modelo impuesto a partir del triunfo de este conglomerado que conocemos como Cambiemos, que más bien es no un partido político, sino un conglomerado que representa claramente, digamos, el establishment del poder económico argentino y además extranjero en términos de que los Estados Unidos hace unos años ha vuelto a preocuparse por América Latina y cuando los Estados Unidos se preocupan, intervienen. Entonces vivimos un momento primero geopolítico que hay que mirarlo muy claramente, que es una vuelta de Estados Unidos hacia América, digamos, olvidándose un poco del Medio Oriente y volviendo para América Latina, interviniendo directa o indirectamente en ciertos procesos políticos. Y hay un triunfo de un conglomerado, digamos, que representa, digamos, los intereses de los sectores más poderosos de la Argentina, que si bien muchas veces simulan ser ignorantes y tontos, etc., yo creo que todo lo contrario, es gente que ha venido a implementar un modelo claramente que responde a los intereses especulativos en la Argentina, y ellos lo han hecho muy bien. No están muy preocupados por las consecuencias, no son gente que le preocupe tanto la política como gobierno o como Estado, sino más bien instrumental y transitoria. Muchos de ellos nunca más retornarán a la política, sobre todo los que conocemos los CEOs, estos que las empresas le han prestado al gobierno para, entre comillas, administrar el Estado. Así que, y vivimos un tiempo además donde, digamos, la hegemonía de tipo cultural o lo que diríamos quizás un poquito más fácil, la línea ideológica que se transmite a través de los grandes medios de comunicación y el gobierno es una línea que intenta reorientar a los argentinos hacia un camino del individualismo. Ahora, a ver. Y ese individualismo, quería terminar, y ese individualismo que nos hace a todos encerrarnos, deprimirnos, preocuparnos solamente por nosotros mismos, angustiarnos, consumir, es decir, el individualismo, digamos, en el sentido más amplio, fue el mismo que tuvo que luchar Perón, digamos, en la década, bueno, Perón y el paleoperonismo, y eso se manifiesta, bueno, encontramos una sociedad desorganizada porque justamente el individualismo era la filosofía reinante, es decir,
Lo que han venido a hacer es a desorganizar lo que estaba organizado, ¿no? Y entonces lo que hay que en estos momentos comenzar un proceso de reorganización de cada una de las instancias u organizaciones libres del pueblo, que son las que en definitiva sostienen los gobiernos populares. Ahora, Francisco, hay una paradoja, ¿no?, en todo esto, porque parte de una corriente de mucho poder en la estructura del gremialismo parece no haber entendido esa máxima de Perón de poder enriquecer el proceso de vínculo, de unidad de acción del conjunto del pueblo, ¿no? O sea, se abroquelan en el concepto individualista, desarman el andamiaje de la organización popular para la lucha y están del otro lado del mostrador, ¿no? Lo paradójico es donde se está destruyendo como nunca, tal vez en la historia, con la dinámica que se lo hace, digo, las empresas y las fuentes de trabajo, los responsables sindicalmente de ellos no dicen nada. Sí. Entonces va surgiendo con mucha dificultad un movimiento en paralelo. Con mucha dificultad porque pareciera que si no estás dentro de la estructura no podés hacer la política. ¿Cuál es lo que vos visualizás en cuanto a las contradicciones en pugna de todo este escenario que te estoy comentando? Bueno, la rama, digamos, acuerdista, si querés llamarla, claro, del movimiento obrero, existe históricamente. Vayamos a la década del 90, digamos, gran parte de las privatizaciones se hicieron con el consentimiento de las organizaciones sindicales. Recuerdo, por ejemplo, los ferroviarios, que otrora eran un sindicato, digamos, combativo, que inclusive planteó huelgas contra el mismo Perón. Es decir, y de defensa de la empresa. Sí, y defensa de la empresa. Esa línea de acuerdistas, digamos, hoy tiene quizás otros actores, como se les dice en la ciencia política actual, son personas humanas en realidad, no son actores, no están actuando, están haciendo cosas, porque si no parecería que fuera ficcional. Sí, son representantes, ¿no?, como el Gordo Rodríguez, que ya fallecido, digo, en el directorio de Autolatina, y era el secretario general del sindicato de mecánicos. Exactamente, esa línea acuerdista es una línea que, digamos, históricamente acuerda con quien esté, claro, y quien le garantice los intereses del sector dominante en el gremio. Después hay una línea que más oscilante más oscilante que digamos, alterna el combate con la negociación, es un ejercicio de lucha, negociación, y hay un sector sindical que claramente está, digamos, o genera como estrategia la confrontación directa. ¿Cómo lo ha existido en los últimos años? Ahora, el proceso también es interesante dentro de los sindicatos, inclusive dentro de esas estructuras gremiales que están conducidas por sectores acuerdistas. No se ve todavía, pero hay el surgimiento de nuevas camadas de dirigentes mucho más jóvenes, por ahí que están en cargos de delegados, o que vivieron el proceso de un Estado activo, que vivieron el proceso de un Estado... los últimos 12 años. Generacionalmente, ¿no? son pibes y pibas también. Que han avanzado, pero no han llegado a constituir un espacio de poder todavía. No han llegado todavía a las instancias mayores, a las instancias de conducción, pero que vienen con ideas muy diferentes a la de las viejas direcciones. Con lo cual yo creo que, y algunos que conozco particularmente, no los quiero nombrar, ya se encuentran, digamos, en camino hacia los secretariados de esas organizaciones. Después de lo de D'Alessio y de Stornelli, acá no hagamos nombres. No, pero no es una cuestión de nombres, es una cuestión de gente que hay que protegerla también, porque uno lo va observando y va entablando relaciones y está bueno que eso suceda, porque digamos, el movimiento obrero con sus buenas y sus malas sigue siendo una instancia de organización de la fuerza del trabajo en nuestra sociedad, que aún en las peores condiciones por lo menos permite, no te digo mantener, porque ya los salarios se han perdido una parte importante, pero por lo menos sostener ciertos esquemas salariales de dignidad en algunos sectores. Con lo cual, a mí me da la impresión de que yo tengo mucha fe en ese cambio que se va a dar en el sindicalismo en los próximos 10 años. Son cambios muy lentos, entonces no hay que, quizás no los veamos nosotros o no los veamos materializados, pero está claro
¿Por qué? Porque han resurgido los procesos de formación dentro de los sindicatos. Hay sindicatos ya hace 20 años que vienen con procesos de formación específicos hacia los dirigentes más jóvenes, formación de cuadros sindicales. También cambió mucho el sujeto, ¿no? En términos económicos, de ubicación social y de cultural, ¿no? ¿Ha cambiado mucho? Sí. ¿Modifica eso hacia arriba? A ver, lo que modificó el sindicalismo argentino fue, en realidad, Onganía. Es decir, cuando Perón, digamos, fortalece los sindicatos, como todos sabemos, digamos, no hace falta que nosotros lo digamos, pero no les otorga las obras sociales. Es decir, las obras sociales seguían bajo un sistema solidario del Estado. Onganía, creo que fue a través de Manrique, no me acuerdo en este momento. Sí, hace el pacto con la Unión Obrera Metalúrgica. El pacto y entrega las obras sociales. Sí. Eso generó, digamos, no en todos los sindicatos, porque a mí no me gusta generalizar, yo conozco sindicatos clásicos que podrían visualizarse como parte de lo que se denomina burocracia sindical y que tienen una activa presencia en medios alternativos. Totalmente. Digamos, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, pero esto confundir el sindicato pero hay que saber fuerte, desglosar internamente y ver ese es otro proceso las acciones que realizan, ¿no? Sí, sí. Y cómo los trabajadores de su rama se ven beneficiados o no con la acción de esa dirigencia, ¿no? En ese sentido, digo porque en este momento, digamos, lo puedo nombrar porque es harto conocido que una de las pocas voces alternativas dentro de los medios, es el SUTER o la FATERI, la Federación de Trabajadores de Edificios, a través de Página 12, Caras y Caretas, y el conglomerado de Octubre, donde hay periodistas que es el único lugar donde pueden trabajar. Entonces, digamos, uno puede decir, bueno, sí, pero es un sindicato gigantesco. Sí, es un sindicato, pero es con un concepto de organización libre del pueblo que tiene un compromiso. Totalmente, hay otros sindicatos gigantescos que podrían hacerlo y no lo hacen. Entonces, a mí me parece que yo soy muy optimista, o sea, como hago formación sindical hace muchos años, es una de las cosas que más me divierten. La vida universitaria también me gusta. Pero bueno, yo empecé el proceso de formación de cuadros sindicales. Yo estoy observando que hay nuevas generaciones, ¿no? Obviamente algunos van a repetir los vicios de los modelos sindicales que no. Y otros van a transformar sus organizaciones. A ver, vamos a detenernos un segundito ahí para ir haciendo el prolijo cierre de este primer capítulo, ¿sí? Este programa con Francisco Pestana va a tener 2 capítulos. Y digo, reflexionar sobre las nuevas generaciones y la pregunta para poder ver mañana si estas generaciones ya ganaron el espacio de poder como para disputar la estructura. Porque una cosa es nuevas corrientes y otra cosa es si esas nuevas corrientes están en condiciones de disputar la estructura, que es el poder político concreto. Este es un tema. El segundo tema que vamos a hablar mañana con Francisco es qué pasa con las viejas estructuras que hoy están siendo bastante poderosas a la hora de intervenir en el proceso político, que tiene que ver con una elección que tenemos este año. ¿Tan importantes son? Bueno, a algunos de los hombres claves de los triunviratos que hemos asistido desde la CGT, por ejemplo, hoy han cambiado radicalmente la postura. Tal vez algunos la han sostenido históricamente, pero hoy se nota más. Y están viendo el trabajo de la unidad hacia un gobierno que va en la dirección opuesta a la actual. Bueno, todo esto debe ser leído en el marco de la complejidad de este violento terremoto que llegó a la Argentina con Cambiemos. Y me parece que es bastante para el segundo tramo con Francisco Pestana, este querido amigo, pensador, instructor del armado, del sujeto en lo político sindical a la hora de preparar en la defensa de la clase frente al empresario, frente al patrón, o como vos le quieras llamar. El tema del peronismo, el sindicalismo, cómo nos atraviesa en estos días donde, mira vos, días que tienen que ver con un dólar a 9.40 aproximadamente en el 2015, qué poco tiempo ha pasado, y hoy estamos con un dólar casi a 50. Ahora, ¿qué implica eso en la vida del trabajador?
¿Qué implica eso en la estructura de una familia trabajadora? ¿Qué implica eso en el futuro y en la hipoteca de un país? ¿Qué implica eso en la cultura específicamente de comprender eso que se llama la realidad y de poder cambiarla? ¿Qué implica eso en la Argentina y la soberanía? Implica todo, absolutamente todo. Ustedes saben, y con esto me despido hasta mañana, por qué razón el Fondo Monetario regula el tema de los dólares y no permite que se intervenga, por ejemplo, como quisieran algunos intervenir para salvar un poco la piel políticamente. Porque de esa manera se está cobrando parte de todo lo que puso el Fondo Monetario. No le importa si a 50 o a 60 el dólar implica la muerte de millones de seres humanos en la Argentina. La muerte real y concreta. No les importa si de 12 millones de pobres que tenemos pasamos a 30. De esto mañana hablaremos con Francisco Pestana. ¿Están de acuerdo? Chau. Que lo pasen lindo.